Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva sesión de este curso de Filosofía desde cero. Esta es introducción a la filosofía, enfocándonos en los filósofos antiguos. Y hoy vamos a ver al gran Parménides. A Parménides, que tiene un lugar privilegiado en la historia de la filosofía, ya que su pensamiento va a ser, si bien algo sintético, algo quizás rápido de comprender, va a generar un antes y un después a la historia de la filosofía. Va a generar también una línea entre filósofos que coinciden con su pensamiento, con su principio de identidad, y aquellos que coinciden más bien con Heráclito, que va a ser como su pensador opuesto, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver a Parménides y a su teoría del ser, a su visión de la realidad, ¿no? De la manera en que conocemos la realidad y de la manera en que esta realidad se presenta, se puede conocer, de qué manera es la realidad y de qué manera es verdaderamente la realidad. Te recuerdo que estamos basándonos en el texto de Manuel García Morente, de Lecciones Preliminares de Filosofía, y en la lección en donde se toca el pensamiento de Parménides es la lección número 5. Entonces espero que también la hayas leído. Ya sabrás que en cada clase, bueno, en casi todas las clases vamos a tener una lectura. Van a haber un par de clases en donde no, pero hasta ahora en todas hemos tenido de tarea una lectura, que ha sido una lección de este libro. Y bueno, pasando a la metafísica de Parménides, tenemos un pensamiento que puede sintetizarse de una manera muy muy corta, que bien se puede resumir, pero que tiene implicaciones más allá de esa frase, ¿no? ¿Cuál es esta frase o cuál es esta síntesis de su filosofía? Que el ser es y el no ser no es. Con esta síntesis de su pensamiento ya podemos contraponerlo a Heráclito, ¿no? Y que de hecho Morente comienza exponiendo la crítica que Parménides le hace a Heráclito. Heráclito veía la realidad como un constante cambio, y de hecho nosotros la vemos también como un constante cambio. Entonces no podemos conocer a la realidad como algo estático, como algo que no se mueve, como algo que no cambia, cosa contraria a lo que normalmente decimos que es conocimiento. Por ejemplo, el conjunto de conocimientos de la física consiste en la descripción de los fenómenos naturales y de sus fuerzas como leyes, ¿no? Como leyes universales y como leyes necesarias. Aquello a lo que llamamos conocimiento entonces tiene el carácter de ser necesario, universal, eterno. En cambio, Parménides va a proponer esta visión del mundo que sí es estática. Sí es eterna, sí es inmóvil, sí coincide con nuestra manera actual de decir que es el conocimiento. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, por una parte Heráclito ve al mundo como algo cambiante, ve al mundo como un conjunto de sucesos, un conjunto de seres que, enfocándonos en los seres vivos, nacen y mueren, ve simplemente destrucción, cambio, nacer, nacimiento, etc. Ve un fluir en toda la realidad. ¿Qué tiene que decir Parménides ante esto? Que de hecho nosotros con nuestros sentidos es lo que vemos, ¿no? Lo que notamos. Bueno, para Parménides, sí, lo que notamos alrededor nuestro sí es un constante cambio, pero lo que notamos alrededor nuestro no es lo real, lo verdadero. Lo verdadero va a ser algo inteligible, va a ser algo estático, algo que tenga que ver con el pensar. El pensamiento, nosotros estamos pensando y tenemos ideas, y estas ideas están al margen del tiempo y del espacio. Estas ideas están estáticas, así como una imagen. Así también una ley de la física, una ley de la química, va a ser estática. Y este es el carácter que tiene la verdad, ¿no? Aquello que decimos nosotros que es lo verdadero. ¿Te imaginas que alguien te dijera que por ley todos los cuadrados tienen 4 lados, pero que en 2 años esto ya no va a ser verdad? Bueno, pues uno pensaría que está loco, ¿no? ¿Por qué? Porque la geometría es una ciencia pura, por así decirlo. La geometría está al margen de los cambios que nosotros vemos en la realidad. Y la geometría es algo cuyas verdades, cuyas sentencias son estáticas y eternas. Tanto ahorita como en 1000 años,
un cuadrado va a seguir teniendo 4 lados. Este es el carácter de la verdad. Esto es lo que descubre Parménides, que si nosotros decimos que algo es verdad, que algo es real, que algo es el ser, este ser debe de ser eterno, debe de ser inmóvil, debe estar al margen del tiempo, de los cambios, del movimiento que vemos. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que hay un mundo, hay algo que es la verdad, que es verdadero, y eso no coincide con lo que tenemos a nuestro alrededor, que está en un constante cambio, ¿no? Entonces de aquí nace esta dualidad de mundos. Nace un mundo verdadero y un mundo sensorial ilusorio, un mundo del ser y un mundo de ilusiones ante nuestros sentidos. Esto es lo que va a heredar de manera muy fiel Platón, ¿no? Platón va a generar una teoría de las ideas en donde estas ideas van a estar en un mundo, en el topus Uranus, la idea de perro, de gato, de bien, de justicia, de belleza, todas estas ideas, y estas ideas van a estar al margen de las existencias individuales que nosotros vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, la idea de ser humano va a ser una y estática en el topus Uranus, y todas las expresiones de seres humanos, es decir, todos los seres humanos individuales y tan diferentes que vemos en la realidad, son simplemente meras ilusiones, no son lo real, y por ello perecen, por eso nacen y perecen. Pero, regresándonos a Parménides, simplemente Parménides se queda con esta proposición o esta síntesis de el ser es y el no ser no es. ¿Qué significa esto? Esto es enunciado como el principio de identidad. Este principio de identidad va a demarcarnos la ley de todo nuestro conocimiento que llevamos a cabo actualmente, incluso de nuestro lenguaje, ¿no? Cuando tú y yo hablamos de un cuadrado, estamos hablando de un conjunto de proposiciones que decimos de este cuadrado, y lo que dice el principio de identidad es que ese algo es lo que dice ser, es decir, este cuadrado tiene 4 lados, 4 ángulos, y lo que no es, simplemente no es. Es decir, este cuadrado no es redondo, y no es posible que en un momento dado sea redondo y a la vez cuadrado, ¿no? Es decir, que el conjunto de cosas que definen a algo tienen que persistir y no pueden ser su contrario al mismo tiempo. Esto es el principio de identidad. Algo es, y lo que no es, no es. En Parménides esto escapa más bien a algo ontológico, a una manera de ver la existencia, al ser, pero este principio de identidad va a desembocar en toda la ciencia, va a desembocar en todo aquello que llamamos verdad, en lo que llamamos lenguaje, etc. Ahora bien, podemos ver que hay pensadores a lo largo de la filosofía, como por ejemplo Hegel y Marx, que coinciden más bien con una visión heraclitiana de la realidad, en donde ven un constante cambio, una constante contradicción. Algo es algo, pero conforme pasa el tiempo, ese algo ya no es lo que solía ser. Y de esa contradicción interna que tiene ese ser, surge un nuevo conocimiento. En Hegel va a ser una función de tesis, antítesis y síntesis, con lo que se va a generar nuevo conocimiento. Y Marx va a traer el pensamiento de Heráclito y de Hegel, pues al mundo real, ¿no? A este mundo que vemos con nuestros sentidos, mediante la tesis y antítesis de clases sociales, su contraposición y el nacimiento de una nueva realidad o una nueva forma económica. Estos pensadores, al igual que Heráclito, y al igual que otros muchos pensadores, van a coincidir con esta versión inicial de ver a la realidad como un constante cambio. Ahora bien, ¿qué otros autores? Pues más bien convergen con Parménides. Pues en realidad la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría creen que si vamos a hacer conocimiento verdadero, vamos a hacer un conocimiento cuyas leyes van a ser eternas, van a ser incambiables, van a sobrevivir al margen del tiempo, o al menos van a buscar eso, ¿no? Ese tipo de conocimiento. Entre ellos los más destacados o que más conocemos en la historia de la filosofía pueden ser, por ejemplo, Platón, Aristóteles o Kant, que van a sostener que si llegamos a conocer algo, algo debe de ser eterno, debe de ser un conocimiento verdadero, y por ser verdadero debe de ser inmutable, debe de persistir al cambio
que genera el tiempo y todo lo que vemos mediante nuestros sentidos. De eso hablaremos un poco más adelante, de la visión o la adaptación que tienen de este pensamiento pensadores como Platón y Aristóteles, y a la vez las diferencias que hay entre estos, ¿no? Y hasta aquí vemos la importancia de Parménides y de este debate o de esta crítica que hace Heráclito y sus ideas contrapuestas. Aquí lo que tenemos en estas ideas es simplemente dos maneras contrarias de concebir la realidad, de concebir la verdad y de concebir al ser. La existencia puede ser vista como algo estático, que si llegamos a conocerlo debe de ser eterno, inmóvil, y las cosas que vemos a nuestro alrededor son en realidad una ilusión, o debemos de concebir a la realidad tal cual se nos presenta como un constante cambio cuya única ley es que no hay leyes, es que no hay nada permanente. Recapitulando un poco lo que hemos visto desde el inicio de el curso hasta ahorita, vemos que han habido unos filósofos que originaron esto del filosofar y que para ello debieron de tener una actitud de asombro ante la realidad, ¿no? Una actitud de asombro en donde ven un constante cambio, tratan de descubrir qué hay detrás de todo ese cambio, qué es lo que sostiene a todo esto que nace y perece. Y estos primeros filósofos, estos primeros pensadores que se ponen a tratar de querer concebir qué es todo esto, son llamados filósofos presocráticos y inician de manera estricta esto llamado filosofar, ¿no? Esto llamado filosofar, buscar la sabiduría, buscar la verdad a fondo. Simplemente ver qué hay detrás de lo que parece evidente, pero que después de dudar un poco acerca de ello, no lo es, ¿no? También vimos algunos métodos en la historia de la filosofía. Vimos de manera muy general una división entre filosofía antigua, que es a la que nos dedicamos en este curso, filosofía medieval y filosofía moderna. Muy bien. Hasta ahora espero que más o menos vayas teniendo como una visión general de lo que es la filosofía. La filosofía es algo cuyas ideas deben de ser vistas de manera histórica, al menos con sus pensadores más generales y más conocidos, ya que este hilo de ideas nunca se pierde, siempre hay un debate acerca de los presocráticos, acerca de Parménides, de Heráclito, de Sócrates, de Platón, Aristóteles, Kant. Toda la historia de la filosofía no es como un surgimiento de un nuevo conocimiento que supera al anterior, sino que es un debate que conforme pasa el tiempo se va quizás mejorando, se va quizás puliendo cada vez más en su manera de argumentar, pero que nunca pierde un hilo histórico. Por eso es que iniciamos con los filósofos presocráticos, ¿no? Y ahora pasamos en última instancia a ver a los filósofos que hacen una línea en la historia de la filosofía, que es Heráclito y Parménides. Ahora no queda más que pasar a unos pensadores de los que ya tenemos más obra, de los que ya nos dejaron más obra, tal cual nos heredaron distintos textos y de los cuales ya podemos formarnos un pensamiento más sistemático y completo y mucho más amplio de lo que se hizo en sus tiempos acerca de filosofía. Es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, en realidad, más bien Platón y Aristóteles, porque Sócrates no escribió nada. Eso lo veremos en la siguiente clase. Como último punto que nos faltó ver fue esta cuestión del movimiento que Zenón de Elea propone como ininteligible. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos cómo Parménides describe al ser y cómo describe a la verdad, a ese ser real que está al margen de todo lo que está cambiando en el mundo, ¿no? Zenón, que era un discípulo, cuestionaba acerca de cómo era posible el movimiento y cómo era posible conocer eso que llamamos movimiento, o si en realidad el movimiento era imposible como algo real, ¿no? Si nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos cosas moviéndose a diario,
Sin embargo, Zenón de Lea hace un ejercicio intelectual, un mero ejercicio racional, que tiene que ver mucho con la infinita divisibilidad del espacio, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Si nosotros ponemos, por ejemplo, a un corredor profesional junto a una tortuga a tener una carrera entre sí, y ponemos a la tortuga un poco adelante del corredor, si nosotros pensamos quién va a ganar la carrera, pues creemos que en realidad lo va a ganar el corredor, porque entre más ventaja se le dé a la tortuga, el corredor se mueve mucho más rápido, ¿no? Él va a llegar mucho antes a la meta. Zenón proponía que quizás eso nos digan los sentidos, pero la razón nos dice todo lo contrario, que de hecho el corredor jamás va a alcanzar a la tortuga. ¿Por qué es esto? Esto lo podemos lograr mediante un ejercicio lineal, en donde supongamos que aquí está el corredor y aquí está la tortuga y acá está la meta, ¿no? El corredor va a tardar cierto tiempo en llegar hasta donde inicialmente estaba la tortuga. Sin embargo, cuando llegue a ese lugar, la tortuga ya habrá recorrido un tramo. Entonces, en esta posición en la que quedó el corredor, si pensamos que tarda otro momento en llegar a donde llegó la tortuga, después de un rato, la tortuga ya habrá avanzado un poco más. Entonces, a la hora en que el corredor llega a este nuevo lugar que tenía la tortuga ya habrá recorrido otro tramo más. Y así al infinito. Es decir, conforme pasa el tiempo, la tortuga siempre va a estar avanzando y la posición que ha dejado atrás y que ha alcanzado el corredor va a ser, de hecho, dejada atrás. Y así, de manera infinita, nos es imposible concebir cuando llega un momento en el que la tortuga es alcanzada por el corredor. Sí, de manera infinita siempre va a haber un tiempo que recorre la tortuga y que aventaja al corredor, ¿no? Esto no lo vemos en la realidad. Esto no lo vemos mediante nuestros sentidos. Nosotros vemos cómo una tortuga puede ser rebasada fácilmente por un corredor profesional y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, mediante este ejercicio mental se hace aún más la distinción entre la realidad que supone presentarse ante nuestros sentidos y la realidad racional, aquella que de verdad es inteligible y que para Parménides es la verdadera, el ser verdadero, aquello inmutable y aquello que no permite, en este caso, el movimiento. El movimiento es una mera ilusión. Esto, como dice el autor, va a ser recogido por Platón en su doctrina, como que es imposible conocer al movimiento como algo real, ¿no? Por este ejercicio que acabamos de hacer. Espero que haya quedado más o menos claro. Quizás es un poquito conflictivo hacerte la imagen mental, pero con un poco de paciencia se puede llegar a hacer. Muy bien, y con esto terminamos este sintético capítulo, esta sintética clase que es acerca de Parménides, pero no perdamos la importancia de este autor, que es quizás una de las mayores y más sólidas bases de la filosofía y uno de los pensadores más frecuentados, más referenciados a lo largo de la historia. Y muy bien, ahora sí, la siguiente clase vamos a ver a Sócrates y Platón, estas figuras emblemáticas que muchas veces de seguro escuchaste pues su nombre, quizás tengas una noción vaga de su pensamiento o quizás los conozcas un poco más, pero espero que con lo que veamos en la siguiente clase puedas conocerlo más a fondo. Tienes como tarea leer el siguiente capítulo, la siguiente lección de Manuel García Morente, que está intitulada como el realismo de Platón, ¿no? Vamos a ver las ideas de Platón, vamos a ver el lugar que Sócrates tiene en la historia de la filosofía y en el pensamiento de Platón, y vamos a ver por qué el autor, García Morente, afirma que Platón es realista a pesar de que su filosofía se basa en la afirmación de ideas en otro lado, como una filosofía basada en ideas, que nosotros diríamos que es un idealismo, en realidad es un realismo. Vamos a ver por qué Morente afirma esto y vamos a ahondar un poquito más acerca de la filosofía de Platón. Entonces espero que disfrutes la lectura, tienes esa tarea
para la siguiente clase y espero que tengas un excelente día.